Estamos aquí hoy hablando sobre el tema la victoria de Jesús, el éxito de Jesús. Ahora aquí hay cosas que uno comienza a pensar y de las cuales vamos a hablar, porque tenemos que a Jesús lo vemos como perfecto y así fue, pero también hay que entender que Él fue hombre. Y esto nos va a llevar a una pregunta: ¿cómo es que alguien que nunca pecó, que nunca falló, que nunca cometió errores, tenía que ser perfeccionado? Tenía que ir madurando en todos sus aspectos. Porque lo que vemos y aprendemos de Él es lo que nosotros vamos a hacer. Así que vamos a empezar aquí en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, tenemos una profesión como hijos de Dios. Usted tiene una profesión, significa que usted tomó en su vida algo que va a desarrollar, es su trabajo. Por eso le llamamos a alguien que aprendió una profesión. Pero nosotros no solamente la aprendimos, sino que la recibimos de parte de Dios. Usted tiene un trabajo de todos los días que tiene que desarrollar. Dice: retengamos nuestra profesión. Usted todos los días tiene que retener eso que usted es. Así como un médico es médico 24 horas al día, mientras esté ejerciendo su profesión, usted y yo la estamos ejerciendo también 24 horas al día. Retengamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí nos está hablando el autor de los Hebreos que fue tentado en todo tipo de cosas que son malas. No se refiere. Se refiere que él fue en lo que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, Jesús no fue tentado en condición de hombre, ya que Dios no puede ser tentado. Aquí lo que dice es que Jesús fue tentado según nuestra semejanza. O sea, que con la debilidad que él tenía, que él sentía aquella atracción por aquellas cosas. No, la mayoría de las cosas en que Jesús fue tentado creo que fue registrado aquí en la palabra del Señor, y que algunas cosas las vamos a ver. Dice: pero sin pecado. Vea la condición: pero sin pecado. Ahora, eso es lo más importante, porque usted y yo estamos siendo todos los días tentados a salirnos de la voluntad de Dios. Porque pecado significa no dar al blanco, o sea, salirse de la perfecta voluntad de Dios. Es irse en la dirección contraria. Por eso dice aquí: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el gran éxito de Jesucristo, y es el gran éxito suyo o mío. No deje, hermano, que el diablo lo engañe diciéndole: has pecado, tienes esa debilidad, ¿cómo te vas a acercar al trono de la gracia? Es vergonzoso, Dios no te va a escuchar. No. Aquí nos está hablando nos está hablando que exactamente lo contrario. Entre más fuerte es el pecado en su vida, tenemos que acercarnos al trono de la gracia con más fortaleza todavía. No se acerque al trono de la gracia con temor o con culpabilidad. Dice aquí: acerquémonos pues al trono de la gracia confiadamente. Porque esa es la única manera de poder vencer nuestras debilidades. Porque no solamente estamos hablando de debilidades morales, donde principalmente los que conocemos con más facilidad les llamamos los 10 mandamientos. No, es que estamos también, tenemos que acercarnos al trono de la gracia para otro tipo de debilidades que hay en nuestra vida. ¿Cuántas veces usted se enoja porque usted se dio cuenta que alguien habló mal de usted? Es muy difícil. ¿Qué pasa? Como yo escuché una vez un testimonio de que a una señora, un hombre drogado, mató a su esposo. O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo hacer para perdonar algo que es imposible para nosotros perdonar, sino acercarnos al trono de la gracia? ¿Cuántas veces hemos oído el testimonio del hermano Gigi Ávila que un hombre mató a su hija y la hizo pedazos? ¿Cómo hizo Gigi Ávila para poder vencer esa tentación tan fuerte de odiar y de no perdonar?
O sea, la única manera, como dice aquí, acercándonos al trono de la gracia. Gracia significa un lugar inmerecido, un lugar donde nos acercamos esperando la misericordia divina. Así que si usted piensa que se va a acercar bajo perfección, es imposible. Usted se va a acercar bajo debilidad total. Por eso dice aquí que el autor de los Hebreos nos está hablando de Jesucristo, el gran ejemplo que nosotros tenemos. Como Él, siendo tentado en la misma condición de nosotros, logró la victoria. Y aquí en todos estos dos capítulos, parte del 14, del 4 y casi todo el capítulo 5, el autor de los Hebreos está enseñando a los hebreos cómo Jesucristo fue el gran victorioso y Satanás nunca le pudo ganar una batalla. Sigue diciendo aquí, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Si esa era la realidad de los sacerdotes, empezando de Aarón. Él presentaba ofrendas sabiendo en su propio cuerpo que Él era tan débil como a la persona que Él representaba con un sacrificio. Jesucristo estuvo en la misma condición y sabe lo que es ser tentado. Por eso hoy nos representa delante de Dios en una forma perfecta, sabiendo que Él pasó por lo mismo que nosotros estamos pasando. Digo esto porque estamos llenos de debilidades en todos los campos. Tal vez usted se enojó y dijo cosas que no debió haber dicho. Son debilidades que tenemos que ir corrigiendo. Dice la palabra aquí, por causa de ella debe ofrecer por los pecados, dice, tanto de sí mismo como también por el pueblo. O sea, Él presentaba un sacrificio de Él y también los sacrificios por todas las personas de Israel, por cuanto Él también estaba lleno de debilidad. Dice, y nadie toma para sí mismo esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y así es, Jesús mismo lo dijo ahí en San Juan capítulo 8, verso 54. Creo que lo podemos ver por un momento. Pongan ahí una marca en sus Biblias para que no tengan que luego regresar con lentitud. Dice aquí, respondiendo Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Así que Jesús decía, es algo que no lo hice por mi propia cuenta, es Dios el que me lo está dando, es Dios el que lo glorificó para ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que volviendo aquí otra vez al libro de Hebreos, en el verso 5 del capítulo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote según el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dos cosas. Aquí está hablando de Jesucristo cuando es introducido a la tierra. Jesús es el Hijo de Dios eternamente con el Padre. Pero ahora estamos hablando, tú eres mi hijo, lo nombra aquí en la tierra. Cuando Juan el Bautista iba a bautizar, lo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dice, tú eres mi hijo hoy, yo te he engendrado hoy. No el Jesucristo eterno, sino el Jesucristo que el Espíritu Santo un día colocó en el vientre de María. Un óvulo ya fecundado para formar el cuerpo de Jesucristo. Un cuerpo perfecto sin pecado. Porque todo el que nace de Adán es pecador. Pero Jesucristo no nacía de Adán. Por eso cuando Jesucristo fue puesto en el vientre de María, la naturaleza de Jesucristo no era de José, no era de María. Era la naturaleza de un cuerpo nuevo del segundo Adán, como estuvimos hablando, que era puesto en el vientre de María para tener una naturaleza perfecta. Lo que hacía aquel óvulo fecundado era ir alimentándose del cuerpo de María, recibiendo los nutrientes, recibiendo el oxígeno para ir desarrollándose. Por eso Él dice, yo te he engendrado hoy. Eso es
Dice también la palabra, como también se dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque Jesús sufrió la debilidad para un día representarnos como una persona que también sabía lo que era ser humano. Por eso él dice aquí, eres sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el Antiguo Testamento ustedes lo pueden estudiar allí. Cuando Melquisedec le apareció a Abraham después de la derrota de los reyes allá del valle, de Kedorlaomer, contra quien Abraham peleó, eran 10 reyes, pero Dios le dio la victoria. Y cuando dice que Melquisedec vino a Abraham, lo bendijo con pan y con vino. Y dice que Abraham le dio los diezmos de todo lo que había ganado. O sea, por eso este tipo de sacerdocio, la Biblia le llama el sacerdote según el orden de Melquisedec, que era antes de la ley mosaica. Era un sacerdote instituido aún antes de que vinieran las leyes levíticas. Así que hay que entender, ya Dios había preparado a alguien que nos fortaleciera espiritual y materialmente a nosotros. Dice Cristo, y aquí en el verso 7, comienza el autor de los Hebreos a dar las pautas que Jesús hizo mientras era hombre para obtener victoria. O sea, no era porque era Dios, podía hacer todas las cosas. Sí, Jesús nunca dejó de ser Dios. Adórenle en todos los ángeles del cielo, dice la palabra. El día que nació, los ángeles lo adoraron. Pero en cuanto a su condición humana, mientras estuvo con nosotros, siempre fue un hombre con las mismas limitaciones y debilidades de nosotros. Porque todo hombre, empezando de Adán, necesita de la mano divina para poder soportar. Usted necesita de la mano divina. Y aquí hay las cosas. Dice, pero ¿cómo voy a vencer? ¿Cuántos pastores han caído en adulterio? ¿Cuántos cristianos han caído en fornicación? ¿Cuántos cristianos han terminado robando? ¿Cuántos cristianos se han vuelto a los apetitos de la carne? ¿Por qué razón? Si dice la palabra que tenemos una naturaleza incorruptible, porque dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo. Pero ¿por qué? Si tenemos una naturaleza que Juan le dice, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque entonces fracasamos. Y porque Jesús, estando en la misma condición suya y mía, no pecó. Satanás no pudo hacerlo fracasar como al primer Adán. Por una razón. Dice, acerquémonos pues oportunamente al trono de la gracia. Ese es el punto. Dice aquí, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Dos cosas. Ruegos y súplicas. Creo que aquí es donde tenemos que tomar las cosas más en serio. Usted no puede seguir dejándose llevar por esos deseos que usted tiene, esos pensamientos que usted tiene, esa forma de ser suya. Sí, porque dicen que genio y figura hasta la sepultura. No, sí se puede ir así, se puede ir al infierno por esas cosas. Usted tiene que cambiar su genio, usted tiene que cambiar su paciencia, usted tiene que cambiar su carácter, usted tiene que cambiar su vocabulario, usted tiene que poner freno a sus instintos naturales que tenemos, sexuales, hambre y otras cosas. Porque aún comer mucho es pecado, es glotonería. O sea, creo que usted puede desear hacer cosas, dinero, sí, pero si vive para hacer dinero, se llama avaricia. No podemos vivir para esas cosas. Por eso aquí dice la palabra, Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas. O sea, cuando Él era tentado, siempre le decía, Padre, ayúdame, fortaléceme. Vez tras vez Él tuvo que hacerlo. Cuando estuvo luchando contra Satanás en el capítulo 4 del libro de Mateo, vez tras vez se lo dijo Satanás, apártate de mí. Y dice que Satanás vino a tentarlo con pan después de 40 días de ayuno. O sea, ¿qué tenía que hacer cuando tenía 40 días de ayuno? Dice que después de los 40 días vino Satanás a tentarle. Porque tenía hambre, tenía sed. Pero él rogaba al Padre, Padre, ayúdame. ¿Y qué fue lo que él le dijo a Satanás? A Satanás está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque era el punto en que Satanás podía atacarlo en su hambre, en su debilidad.
Y dice que él lo hacía no solamente con ruegos al Padre, sino con súplicas. O sea, se tiraba de rodillas, decía, Padre, ayúdame, yo no puedo fracasar en esto. ¿Cuántos cristianos están atados al cigarro, a las drogas? No estamos condenándolos, porque es muy difícil, al alcoholismo, al sexo, a la pornografía, a las mentiras, a la pereza. ¿Cómo hacer esto para vencerlo? Dice que con ruegos y súplicas. O sea, tirándose usted ahí en ayuno y oración, rogándole, Padre, ayúdame, mira que estoy débil, fortaléceme, sin tu ayuda no puedo vencer. Tirarse día tras día, hora tras hora. Yo sé lo que es pasar esas cosas. Por eso dice aquí, ruegos y súplicas con gran clamor, gran clamor. Usted no me puede decir que no puede vencer. Porque si no se pudiera vencer, Dios no le reclamaría que usted tenga victoria en estas cosas. Si Jesús lo hizo, dice, estando en la condición de hombre, en condición de hombre, dice el mismo libro de los Hebreos, se humilló a lo sumo. Así que son cosas a las cuales nosotros tenemos que aprender, súplicas, ruegos y gran clamor. Usted no puede estar conviviendo con el pecado y diciendo, Dios sabe que soy débil. No, Dios lo sabe, por eso le está dando a usted la fortaleza para vencer. Jesús estaba en condición de perfección total, nunca había pecado y nunca pecó. Pero si él no hacía estas cosas, estando en condición de hombre, hubiera fallado como el primer Adán, como fallaron a unos ángeles, como falló Satanás. Por eso aquí es muy claro, dice con gran clamor y lágrimas, o sea, sentía un dolor y una desesperación porque él sabía que no podía cometer el más mínimo error para ser perfecto, para hacer la ofrenda perfecta y salvarnos a nosotros. Tenía toda una carga, pero estas cosas que él hizo nos dan a nosotros la enseñanza cómo lograr la victoria. Cigarrillo, cuesta mucho dejarlo. Usted sabe que está fumando. No digo nombres. Usted sabe que tiene problemas con pornografía, sin nombres. Pero usted tiene que vencer exactamente. Que es que yo estoy en fornicación, pero no puedo dejarlo. Métese en oración, ayuno, allí, clamor y lágrimas para que pueda vencer. Que no puedo leer la Biblia. Sí, puede leer la Biblia, claro. No la entiendo. Sí, ahora Mari está dando hasta un discipulado. Sí puede. Es mentira. Dice aquí que Jesús venció con gran clamor, con súplicas, con ruego y con lágrimas. Todas esas cosas se comienzan a vencer. A veces porque usted no ha hecho el esfuerzo para lograr la victoria. Porque no ha considerado que sea tan malo lo que usted está haciendo. Pero usted tiene una profesión que tiene que cumplir todos los días. Como hablamos, hasta el día en que aquel día en que seamos tomados para ser presentados delante del Padre sin mancha y sin arruga por parte de nuestro Señor Jesucristo. Como Jesucristo leíamos ahí en el capítulo 9, verso 14 del libro de Hebreos, que Él se entregó a Dios por el Espíritu Eterno. Que el Espíritu Santo es el que va a estar ahí a la par tuya, dándote la fortaleza. Y dice, y oigan lo que dice. Hay algo que no comprendemos así de primeras. Y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. O sea, yo sé que podía Jesús al final murió, o sea, y una muerte cruel y fuerte. Pero Jesús tenía una profesión y una pasión que tenía que cumplir. Dice que al que podía librarle de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente, no en relación a la muerte. Jesús no pudo él sabía y él lo oró por 3 horas. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Como la profesión que tenemos, la única manera de llevarla a cabo es esto que estamos leyendo aquí en este verso. Y hay algo que me llama la atención.
Jesús fue obediente en todo, perfecto. Aquí lo dice, que era tanto su temor reverente al que podía librarle de la muerte, que fue oído. Temor reverente significa un deseo tan profundo de agradar al Padre, que oraba y gemía y clamaba: Padre, no quiero fallarte en nada que pueda destruirme, para librarme de la muerte. Si él pecaba, era separado de Dios, caía en muerte eterna. Pero él estuvo allí con temor reverente. Es una reverencia total, un clamor. No ganamos la victoria porque no luchamos hasta la sangre, como dice la palabra. No hemos luchado hasta la sangre contra el pecado. Y el verso 8 del libro de Hebreos capítulo 5. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. ¿Qué padeció? Tuvo que luchar contra el pecado para aprender ¿qué? Obediencia. Para que su voluntad se humillara, se doblegara delante del Dios viviente. Ese doblegar no es tan fácil. Hay que estar orando y buscando al Señor hasta el punto que usted tiene más fuerza que la fuerza de la tentación y del pecado. No es algo sencillo, no. Porque si hubiera sido sencillo, Jesús no hubiera tenido que luchar con temor, con clamor, con súplica y con lágrimas. Con temor reverente hubiera sido fácil, pero no es fácil. Pero sí, una cosa vemos aquí, que tuvo victoria sobre esas cosas. Y dice que bajo esas luchas, dice que aprendió ¿qué? Obediencia. Cuando usted está allí luchando contra estas cosas y usted logra vencer estas tentaciones, usted sabe que su voluntad ahora es más fuerte que el deseo de la tentación. Son cosas que aprendemos de Jesús. Él estuvo todos los días, dice que terminaba de predicar y se iba a orar. Y estamos hablando esto del ministerio. Pero antes del ministerio hubieron 30 años de Jesús. 30 años de tentaciones. 30 años de fallarle al Padre. 30 años de hacer cualquier cosa incorrecta. Pero dice que ahí estuvo luchando y batallando toda su vida para tener una ¿qué? Obediencia perfecta. Una madurez plena. Primer Adán fracasó en lo más sencillo, con desobedecer a Dios por comer de un árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Jesucristo fue tentado en mayores cosas. ¿Cuántas veces Satanás luchó contra él antes de los 30 años? Y dice aquí, sigue diciendo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, ¿de qué? Si nunca pecó. Pero es que aquí no estamos hablando solamente, como dije al principio, de problemas de moralidad. Es que nuestra vida tiene que ser perfecta en todos los campos. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. La Biblia dice, y eso es complicado. Solo orando y gimiendo a Dios. O sea, uno siente deseos de venganza, de mentir. Siente deseos de tener impaciencia. Siente deseos de no tener paz. Siente deseos de incredulidad. Esos son pecados que tienen que ser perfeccionados. Por eso sigue diciendo, y habiendo sido perfeccionado, Jesús fue perfeccionado en todos los campos. Él supo perdonar a sus enemigos. Él supo confiar en Dios bajo cualquier circunstancia. Eso fue notorio que las multitudes que lo seguían se fueron atrás. Y Jesús le dijo a los discípulos, ustedes también quieren irse. Imagínense que en un momento dado su ministerio, de miles de personas que lo seguían, de miles de milagros, de sanidades, de levantamiento de muertos. En ese momento todas esas personas se fueron. Jesús dijo, ¿y ustedes 12 qué? ¿También quieren irse? Pero Él les dijo, yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. O sea, en el momento más tremendo en que todo su ministerio parecía haberse terminado, dijo, no estoy solo. ¿Por qué? Porque había sido perfeccionado para soportar ¿qué? Las pruebas.
Cuando usted en medio de los problemas, usted fracasa, tiene temor. Cuando en medio de los problemas usted siente que todo se terminó, significa que tiene que ser perfeccionado en la fe, en la seguridad, perfeccionado en la relación con Dios. Cuando nada en esta tierra afecta su relación con Dios. Cuando usted un problema le quita la mirada de Dios o afecta la relación con Dios, significa que tiene que madurar y ser perfeccionado para que la relación con Dios se mantenga perfecta. Por eso en Jesús estamos aprendiendo esas cosas. Cuando todo el mundo lo dejó, Pedro, tú me vas a negar. Cuando todos sus discípulos se fueron, cuando Pedro lo estaba negando y Jesús es en condición de hombre y les dijo, no podéis orar conmigo siquiera una hora, porque él necesitaba el apoyo moral y espiritual de ellos. Tampoco el Padre, él nunca quitó la mirada del Padre. Aunque las circunstancias fueran negativas, él nunca dijo, Padre, te he sido perfecto toda la vida, porque ahora me haces pasar por esto. No, él llegó a tener perfección. Él llegó a ser maduro en todos los campos. Aprendió la obediencia. ¿Qué significa aprender obediencia? Significa hacer todas las cosas a pesar de que las circunstancias sean difíciles, negativas, o a pesar de que todas las cosas debieran ser diferentes, pero no lo son ahora. Significa aprender obediencia. Y habiendo sido, perfeccionado para llegar a la cruz, porque ese es el tiempo que nos dice el autor de los Hebreos, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser ¿qué? Autor. Cuando estuvo perfecto, cuando había vencido todas las tentaciones, cuando su naturaleza totalmente había sido vencida y puesto a los pies del Padre, entonces se convertía en la ofrenda perfecta para ser presentada a favor de nosotros. Dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. No es que sea fácil, no. Nuestra naturaleza total está siempre opuesta a Dios. Pero es exactamente venciendo como lo hizo Jesús, orando con ruegos, todas las cosas que Él quiso hacer. Y oiga lo que dice aquí la palabra. Fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. O sea, un sacerdote que fue antes de la ley, que fue mayor que Abraham, que fue mayor que todos, pero que ahora nos representaba delante de Dios. Así que hermanos, cuando vemos la vida de Jesús podemos aprender. Cuando vemos a Jesús siendo tentado por Satanás, cuando vemos a Jesús siendo abandonado por sus amigos, cuando vemos a Jesús que todo el mundo se burlaba de él, cuando vemos a Jesús que aún el Padre aparentemente lo dejaba y lo dejó, siempre se mantuvo en perfección. Así que en este caso nosotros creo que estamos aprendiendo de Jesús. Tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Vamos a orar y pedirle al Señor fortaleza en todos los campos. Dígale, Padre, te doy gracias. Y así como Jesús recibió la fortaleza para ser perfecto y ser perfeccionado, ayúdame a mí también para ser perfeccionado. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Llévanos a esa perfección. Llévanos a esa gloria, Dios Todopoderoso. Llénanos de toda bendición. Vamos a orar, hermanos, por esas peticiones también. Sigue orando y trabajando. Vamos a orar por las peticiones suyas, para que Dios le conceda. Padre, ahora yo oro por mis hermanos, para que ellos reciban la bendición, para que ellos reciban la fe para ser perfectos. Derrama esa gloria sobre cada uno de ellos. Sánalos y santifícalos, Señor. Sánalos, llénalos del Espíritu Santo. Mira esas peticiones que normalmente mis hermanos presentan. Oramos por sus hijos, Dios, para que también ellos sean perfeccionados, como dice la palabra, que todos vuestros hijos serán enseñados por Jehová. Guárdalos, llénalos del Espíritu Santo. Sanidades y milagros necesitamos para aquellos problemas de cáncer, aquellos problemas, Señor, que han venido sobre mis hermanos, que tienen alergias y otro tipo de enfermedades, cánceres. Ahora mismo se van en el nombre poderoso de Jesús. Que esa gloria tuya descienda, sanando enfermos y echando fuera demonios.
Derrámate en esta noche en una forma especial sobre cada uno. Derrámate en la hora que sea, cuando mis hermanos puedan mirar este video, para que ellos también reciban la sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Desato bendiciones materiales en estos momentos en que la escasez pueda tocar a cada uno de nuestros bolsillos o casas. Señor, que podamos recibir también la bendición, estando seguro que el que dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, lo cumple cada día. Te damos la honra, la gloria y la bendición, Señor, a ti en esta noche. Gracias por este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Así que, hermanos, que Dios los bendiga, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. No se aparten de esta palabra, estudienla, oren con esta palabra, vean lo que Jesús hizo y aprendamos de él. Dios los bendiga. Estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, aleluya, cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya.
Sigue adorando. Yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria.